Vamos a continuar entonces con nuestra serie sobre las promesas de Dios, que durante todo este año 2026 hemos estado hablando y estamos viendo una de las promesas que Dios nos hace en su palabra sobre su segunda venida, y es ya el tercer domingo que hemos estado hablando con respecto a su segunda venida, pero mayormente estamos viendo algunas señales que indican que su segunda venida está cerca. En unas semanas anteriores estábamos viendo como una señal de la cercanía de la segunda venida de Cristo, cómo los cristianos están siendo perseguidos en diferentes lugares del mundo. La semana pasada o el domingo pasado estamos viendo como una de las señales la apatía espiritual que estamos viviendo en nuestro mundo actual. Hoy vamos a ver una tercera señal de que la segunda venida de Cristo está cerca, y es la inversión de valores morales. Cómo el mundo está invirtiendo o ha invertido los valores morales en nuestro mundo. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces lo que hoy vamos a hacer es, vamos a dividir este tema en dos. Hoy nos vamos a concentrar a ver un panorama histórico para nosotros ver cómo es que hemos llegado hasta aquí. O sea, cómo hemos llegado hasta este punto de que lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Vamos a hacer un recuento panorámico de la historia. Cuando enfocamos el mundo desde una cosmovisión bíblica, o sea, cuando nosotros miramos al mundo desde el punto de vista bíblico, podemos nosotros ver que la humanidad actual ha sufrido cambios drásticos en sus prioridades. Estos cambios han alejado al ser humano de Dios y de sus principios. Y además de eso, debido a este alejamiento, el ser humano ha desplazado a Dios del centro de la sociedad. O sea, estos cambios lo que ha hecho es que ha desplazado, o dicho de otra manera, han tratado, porque Dios no puede ser desplazado, pero por lo menos en la mente, Dios, y muchas veces en la práctica de la humanidad, alejada de Dios, como que ha quitado a Dios como centro de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, si antes no estábamos ahí, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, un panorama histórico, claro, un resumen de cómo hemos llegado hasta aquí. Esto es bueno saberlo, porque la próxima semana vamos a estar viendo los resultados, o cómo podemos nosotros identificar cómo se manifiesta ese hecho de que hemos llegado, que nuestras prioridades han sido cambiadas, o las prioridades en este mundo han sido cambiadas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, hermanos, esto no ha sido de la noche a la mañana. Esto ha sido algo muchas veces drástico, pero al pasito, pero seguro. Y vamos entonces, como lo dice, vamos a hacer un recorrido a través de la historia. El modelo bíblico clásico. Vamos a ver primeramente el modelo bíblico clásico. Después de que los valores cristianos impactaron el mundo, el Imperio Romano estableció lo siguiente: Dios allá arriba en el cielo, en el área sobrenatural de las cosas. Nosotros vivimos aquí en este mundo debajo del sol. Hay una combinación, sin embargo, hay una comunicación, en ambas direcciones. Dios se revela al hombre. O sea, aunque el modelo bíblico clásico, ¿verdad?, se establecía que Dios estaba allá arriba en el mundo, nosotros aquí abajo. Sin embargo, hay una comunicación entre Dios y su creación. O sea, no hay un aislamiento. Este es el modelo bíblico clásico. Dios está allá arriba, sí. Dios es trascendente, como es ahora, pero hay una comunicación bilateral entre ambas partes. Dios se revela al hombre. De hecho, si Dios no le revelara nada al hombre, nada supiera el hombre de Dios. Pero Dios se ha revelado en la naturaleza, en la Biblia, en la persona de Jesucristo, en algunos momentos a través de sueños, de visiones, de milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mayor forma en que Dios ha revelado es a través
de su santa palabra. Algo interesante, Dios se reveló al hombre, pero también dotó al hombre de una razón. O sea, no solamente Dios dice, me voy a revelar, me voy a dar a conocer, pero lo voy a dejar a ustedes que me conozcan. No. Dios hizo eso, se reveló, se ha revelado, se está dando a conocer, pero además de eso, al ser humano le ha dado la razón para que el hombre pueda entonces, con esa razón, pueda conocer a ese Dios que se le está revelando. ¿Están conmigo? Amén. Con esa razón, el hombre puede estudiar la revelación de Dios, tanto la revelación general como la revelación cumbre, que es su santa palabra, para conocer a ese Dios que se está dando a revelar. Vamos a ver algunos versículos para apoyar este punto de que Dios creó al hombre, pero que también, así como Dios se ha dado a revelar, Dios ha provisto al hombre de mecanismo, en este caso, de una razón, de una conciencia, para que ese hombre pueda conocer ese Dios que se ha dado a revelar. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces se escondieron, se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, la pregunta es, ¿cómo el hombre ahora puede conocer a Dios? ¿Cómo dice ahí? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, aquí cuando se habla de la forma que Dios ha tratado históricamente al mundo, se toma este versículo como el inicio de la dispensación de la conciencia. O sea, previo a eso, el hombre no estaba consciente, por así llamarlo, estaba en la inocencia de lo que estaba pasando. Sin embargo, dice que a partir de aquí, cuando el hombre desobedece, entra la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. El hombre está consciente ahora del bien y del mal, lo que llamamos la moralidad del hombre. Entonces ahora, si pudiéramos llamarlo, como que la activó, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue eso que lo llamó a activarla? La conciencia que Dios había puesto en ese ser humano. O sea, están viendo, Dios se dio a revelar, pero puso algo en el hombre para que ese Dios que se está dando a conocer, para que ese hombre pueda conocer a Dios. Vamos a ver otro versículo en Romanos 2, del 14 al 15. Romanos 2, 14 al 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, o sea, los gentiles, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, aquí Romanos usa la ley muchas veces de una manera indistinta. Aquí está usando la ley en dos sentidos. Dice que cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, no es que los gentiles estuvieran, como dicen por ahí, como perros sin ley. No. Sino que los gentiles no se les había dado la ley de Moisés. Dice, cuando ellos hacen lo que la ley dice, ¿de dónde lo sacan? Aunque no se le dio a ellos, oigan bien, miren la conciencia, miren la razón. Aunque a los gentiles no se le dio esto, la ley, cuando ellos hacen lo que dice la ley, ¿qué están haciendo ellos por naturaleza? La ley que Dios ha puesto en su corazón, que vimos ahorita en el versículo anterior. Vamos a ver al próximo versículo. Dice, mostrando la obra de la ley escrita ¿en qué? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolo o defendiéndolo según su racionamiento. O sea, estos dos versículos hay algo que coincide, que el ser humano tiene una conciencia y esa conciencia es donde el ser humano, Dios se la ha puesto, puede distinguir lo bueno y lo malo. Aún el no creyente, por lo menos en lo básico, tiene un entendimiento de lo bueno y lo malo. ¿Y quién le ha puesto eso? Dios. Amén. Vamos a ver otro versículo más. 1 Timoteo 1:5 y el 19. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido ¿de qué? De un corazón limpio. ¿Y de qué? Y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice de buena conciencia. Se está asumiendo que hay una conciencia. El versículo 19 ahí mismo podemos ver
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe. O sea, insistentemente estamos viendo que el ser humano, Dios lo dotó de una conciencia, ese espacio o ese mecanismo donde el ser humano puede relacionarse con Dios. Este es interesante, es importante que lo puedas recordar. El énfasis aquí es que Dios sí creó el universo, pero Dios también creó al ser humano y le ha dado algo. Dios se ha revelado a través de la naturaleza, mayormente a través de la Biblia, pero Dios no ha dejado el ser humano que coja lucha solo para que lo conozca a Él. Amén. Dios lo que ha hecho es que le ha dado la conciencia o la razón al ser humano para que el ser humano pueda, mayormente el cristiano, con el Espíritu Santo, conocer ese Dios que se le ha revelado. Dios no lo ha dejado solo. Amén. Ahora bien, la Biblia nos enseña, tanto en esto como en otros más pasajes o versículos, que podamos ver que la conciencia es una facultad dada por Dios para distinguir el bien del mal, actuando como un testigo interno de la ley divina en el corazón de los seres humanos. La conciencia acusa o defiende a la persona según su razonamiento o según sus acciones ante la ley de Dios. Seguimos con el modelo bíblico clásico. Seguimos avanzando un poco en la historia. Europa, o sea, el continente europeo, el cristianismo se esparció, cuando se esparció, creían eso por múltiples años o siglos. Pero eso comienza a cambiar, o sea, ese modelo bíblico clásico en algún momento comenzó a cambiar en Europa. Fíjense que tenemos una combinación de revelación y razón. El modelo bíblico clásico también establecía que Dios era trascendente. O sea, también ese modelo que estamos viendo, ese modelo bíblico clásico, establecía que Dios era trascendente. ¿Qué implica? Que Dios es majestuoso, Dios está allá arriba, es más grande que todo, nadie lo puede contener, Dios es sobrenatural, infinito. Ese es nuestro Dios. Pero también Dios es inmanente. Además de que es trascendente, está por encima de todo, Dios es inmanente. Inmanente es diferente de inminente. Cuando hablamos de inminente, estamos hablando de tiempo. O sea, yo digo, la segunda venida de Cristo es inminente. ¿Qué tú entiendes? Que pronto Cristo viene. Inminentemente va a pasar. Inmanente es cercanía. ¿Cuán cerca estoy de ti? ¿Cuán cerca geográficamente estoy de una cosa? Entonces, en el modelo bíblico clásico establecía, Dios es un Dios trascendente, trasciende, está por encima de todo, es infinito, pero ese Dios no ha abandonado al mundo porque así como Él es trascendente, Él es inmanente, Él está cerca de su creación. Amén. O sea, es bueno recordar esto para poder entender cómo hemos llegado aquí. Hasta el momento estamos recorriendo el modelo bíblico clásico, como ponía a Dios como centro, como ponía a Dios como lo es el centro del universo. Dios es trascendente, está por encima de la creación, pero en el mismo momento Él está por encima, pero de alguna manera Dios tiene control de su creación. Dios está cerca de su creación, ¿verdad? Y entonces, Europa, por muchos años, como lo dice ahorita, creyeron todo esto. Esto fue parte de lo que Europa creyó, aún bajo la nominación católica, pues era el modelo bíblico clásico el que predominaba. Pero también un tercer aspecto de este modelo bíblico es que había una conexión entre lo secular y entre lo sagrado. Muy importante. En nuestros días hay personas que quieren separar lo espiritual de lo secular. No hay tal separación. El cristiano no tiene una vida secular y una vida espiritual. No la hay. Esto ha venido con el andar de los tiempos. Amén. Dice que en ese modelo había una conexión entre lo espiritual. ¿Cuál es la conexión? Dios es trascendente, pero Dios es inmanente. O sea, Dios trasciende, está por encima del mundo, pero es un Dios que está presente conmigo. Amén. O sea, en mi vida no hay separación. Dice, no,
Porque lo espiritual no, Dios no ha abandonado al mundo a su suerte, como muchos postulan. Siguiendo, este modelo bíblico clásico también establecía que Dios era, no, perdón, estoy regresando. Esto fue parte de lo que Europa creyó aún bajo la nominación católica, pues era el modelo bíblico clásico. Un tercer aspecto, como le estaba diciendo, de este modelo es que había una conexión entre lo sagrado y lo secular. No había una separación. Es cierto que Dios es sagrado, supremo a su creación, superior a su creación, pero hay una conexión directa entre ese Dios y el mundo secular. Debido a esa conexión, oigan bien, este mundo entendía que su ética debería ser la ética de los valores cristianos. Como había una conexión, el Dios inmanente, el Dios que está conmigo, él es alto, él sublime, pero el Dios que está conmigo, tengo esa conexión, entonces mis pensamientos, mi ética venía directamente ¿de quién? De ese Dios que se me ha revelado mayormente a través de su santa palabra. O sea, en este modelo bíblico clásico, cuando yo quiero buscar mis valores, ¿hacia dónde voy? Hacia la forma en que Dios se ha revelado, y mayormente como Dios se ha revelado a través de su santa palabra. ¿Cuándo dicen amén? Por ejemplo, cuando Dios dice que el aborto es un pecado, ya es un pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Porque Dios lo dice. Si Dios dice que el aborto es un pecado, no hay que establecer otras normas, no tengo que ir a otra fuente a buscar. ¿Cuándo dicen amén? Porque Dios lo dijo. Dios es un Dios que trasciende, pero es un Dios que se me ha revelado, y me ha dejado el mecanismo para yo poderlo conocer en su palabra. Si la palabra de Dios dice el aborto es pecado, el aborto es pecado y no tengo que buscar otro lugar para buscar normas para poder justificar eso. Entonces el modelo bíblico clásico establecía eso. La Biblia establece esas normas y eso también lo creyó el mundo por muchos años. Por años, por siglos, el mundo entendía, vivimos el mundo bajo ese modelo bíblico clásico que Dios, aunque es un Dios que trasciende, pero es un Dios que está ahí inmanente, un Dios que está conmigo, un Dios que me ha dado los mecanismos para yo poder conocerlo, se ha dado a conocer, pero no solamente Dios me dice, bueno, yo quiero que tú me conozcas. No solamente me he revelado, yo te he capacitado a ti para que tú me puedas conocer. Es un Dios que sigue en control con su mundo, que sigue interactuando, ¿verdad? Entonces su mundo, su creación, sus valores, ¿lo busca dónde? En las maneras que Dios ha revelado. ¿Cómo Dios mayormente se ha revelado? A través de su santa palabra. Ahora, cuando llegamos a la época de la iluminación o de la razón, algo pasó con esa historia que estamos viendo del modelo bíblico clásico, que comenzó a cambiar el modelo. ¿Qué ha cambiado aquí? Bueno, aproximadamente en el siglo XVIII, en la época de la iluminación, según ellos, no hay revelación. Dicen que hay un Dios, pero que este Dios no se ha revelado. En la época de la razón y de la iluminación, dice, hay un Dios, pero ese Dios no se ha revelado, según ellos. Ese Dios no se ha revelado ni en la Biblia, ni se le ha revelado al hombre. Ahora entienden en este modelo de la iluminación, entienden que el hombre tiene una razón. Y si el hombre va a conocer algo de Dios, él tiene que aplicar a esa razón para descubrir ese Dios, pero no hay revelación. ¿Usted me está entendiendo? Otra palabra, Dios creó el mundo y lo dejó. ¿Usted me quiere conocer? Dios le dio una razón, pero usted tiene que buscar esa razón dentro de ustedes. Dios no ha dejado mecanismos para que ustedes me conozcan. Están viendo como poco a poco este modelo está sacando a Dios del cuadro. ¿Ustedes cuándo lo pueden ver? Está sacando. Dios te creé y estoy contigo. Modelo bíblico. Resumiendo, este modelo dice, Dios nos creó y se fue y nos deja a nosotros, búsquensela. ¿Ustedes ven la diferencia? Cómo ha ido desplazando a Dios del centro. Ahora, este modelo comienza, el modelo de la iluminación o de la razón,
este modelo comienza a despegar a Dios. Oigan bien, a despegar a Dios. Pues, si no hay revelación, es porque Dios no está en contacto con su creación. ¿No es así? Entonces comienza con estas ideas a sacar a Dios del centro, a alejarlo, a despegarlo. Ese simple cambio comenzó a producir mayores cambios. Antes teníamos al Dios trascendente e inmanente, pues estaba cerca de su creación, en el modelo bíblico clásico, como veíamos ahorita. Dios manejaba su creación, la controlaba, la sostenía. Sin embargo, en la iluminación, ese Dios no está conectado con su creación. Simplemente es trascendente, está arriba en los cielos, pero no tiene ninguna conexión con su creación. Ahora vemos cómo Dios y el mundo están desconectados. ¿Cuántos dicen amén? Muy diferente a lo que habíamos visto en el modelo bíblico clásico. Ahora tenemos, sí, en el modelo de la razón o de la iluminación, sí, nosotros vemos a Dios, un Dios que trasciende, pero ese Dios no tiene ninguna conexión con nosotros. Ese Dios creó el mundo y se fue y lo dejó a su propia suerte. O sea, que ese tipo de pensamiento lo que ha hecho es, con Dios, miren, o sea, sacarlo. ¿Usted ha escuchado la frase que alguien dijo que las ideas tienen consecuencias? ¿Ha escuchado eso? Entonces, esta idea de que Dios es trascendente, pero de que Dios creó el mundo y que lo deja a su suerte, ha tenido como consecuencia de que poco a poco, ¿qué es lo que ha hecho el mundo? Ha ido sacando a Dios. Lo ha ido sacando por una idea. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las ideas que nosotros vamos a practicar. Los pensadores del siglo XVIII comenzaron a pensar que Dios creó al mundo con leyes naturales y abandonó su creación a las leyes naturales para que operaran conforme a sus leyes. O sea, los pensadores empezaron a difundir la idea. Sí, Dios es un Dios trascendente, Él trasciende, pero es un Dios que lo único que hizo fue, Él creó el mundo y le puso leyes naturales y ese Dios se desconectó, se fue y nos dejó a nosotros aquí para que nosotros resolvamos esto. Ustedes están viendo cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, lógicamente, por eso es que hoy a muchas personas les da brega ir delante de Dios porque eso es parte del modelo que estamos viviendo. Si tú tienes problemas, bueno, Dios no tiene nada que ver con eso. Busca la solución. Tú quieres normas, búscala dentro de ti. Tú tienes razón, búscala. Y ahorita vamos a ver un poquito más del porqué de ese pensamiento. Ahora, junto con el modelo de la iluminación o de la razón, también se postuló que había una separación entre lo sagrado y lo secular. O sea, lo secular, lo espiritual, están separados. Dios en el espiritual, nosotros aquí abajo. ¿Entiendes? O sea, Dios no creó y Dios se fue. No hay ninguna, o sea, eso está separado. Nosotros aquí hacemos nuestra vida secular, pero lo espiritual, Dios no tiene nada que ver con eso. Él creó el mundo, lo abandonó y se fue a su propia suerte. Esa es la idea que aún persiste. Entonces, antes estábamos conectados en el modelo bíblico, pero en este modelo hay una separación. Ahora, nosotros podemos ver cómo es o cómo Dios y el mundo están desconectados. Muy diferente a lo que habíamos visto antes en el modelo clásico bíblico. Fíjense. En este modelo, los valores bíblicos no están para regular al hombre
como Dios no le había revelado al hombre, según ellos, según los que promueven o los que se añaden o se adhieren a este modelo de la iluminación, como Dios no le había revelado al hombre, según ellos, como no tienen revelación, ellos empezaron a crear sus propios valores éticos. ¿Ustedes me están entendiendo? O sea, la conclusión fue, bueno, en la época de la razón o de la iluminación, es que Dios no lo ha revelado. Dios creó el mundo y lo abandonó a su propia suerte. Entonces, ¿qué tenemos? Si yo me siento abandonado, ¿qué yo voy a hacer? Si tú te sientes abandonado por tus padres, desamparado por tus padres, ¿qué tú vas a hacer? Busca tu propia solución. Entonces, no es que Dios ha desamparado el mundo, es que el mundo quiere desampararse de Dios. Y aún así, Dios sigue corriendo atrás de ellos con el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, a partir de su propia razón, el hombre comienza a pensar que la Biblia no es lo que va a regular, sino que el hombre por sí mismo, qué error, puede determinar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es moral y lo que es inmoral. ¿Se dan cuenta cómo es que hemos llegado hasta aquí? O sea, ya no es Dios. Nosotros, o sea, en el momento que se piensa que la Biblia es lo que va a regular lo que es bueno o malo, lo que es moral y inmoral, lógicamente, ¿qué algo más me queda? Hacerlo en base a mi limitación que tengo como ser humano. La creencia, hermano, la creencia. Perdón, quiero enfatizar esto, que esto fue terrible. Esto hizo un daño terrible. O sea, en el momento que se comenzó a sacar a Dios del centro, empezó la caída en picada del ser humano. Porque ahí empezó, a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Como le decía ahorita, el aborto, Dios lo llama, en la Biblia, ¿cómo lo llama? Pecado. Pero esa norma, ¿quién la pone? Dios. Como en el modelo de la iluminación o de la razón, la perspectiva es, o la cosmovisión es, Dios es trascendente, ok, pero Dios creó ese mundo. Dios le da leyes naturales y se fue. Entonces el hombre, el ser humano, se mantiene luchando. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad. No, yo puedo resolver. Yo puedo resolver. Y eso lo podemos ver, esa parte la podemos ver que no es algo nuevo. Han habido cambios drásticos. Esta es solamente una manera de enfocar panorámicamente cómo hemos llegado donde estamos. Pero en el caso, mirando para atrás, nuevamente, podemos pensar en el caso de Platón. Platón tenía muchas cosas, pero hay una figura, una fotografía muy, muy, muy famosa de él, que no sé si ustedes lo han visto, Platón haciendo así. ¿Ustedes lo han visto, esa figura? ¿Quién lo ha visto? A Platón. La próxima vez que la vea, Platón está diciendo, si quiere encontrar la verdad, búscala arriba. Pero encontramos ¿cómo se llama? Un discípulo de él, que tuvo como 20 años, Sócrates. 20 años bajo los pies de Platón. Y él dice entonces, si quiere encontrar la verdad, abajo. Ustedes ven un cambio en la cosmovisión. O sea, aunque tal vez Platón 100%, no sé, porque tendría que escudriñar más su biografía, pero algo entendía Platón. Y decía, si quiere encontrar la verdad, búscala arriba. Su discípulo, si quiere encontrar la verdad, búscala dentro de ti, búscala abajo en la tierra. O sea, entonces fíjense cómo todos esos acontecimientos no han ido desplazando, o no tanto desplazando a nosotros, desplazando a Dios como el centro de nuestra vida, como el centro del universo, como el centro de la sociedad. Entonces el ser humano ha ido a otro lugar. Al despegar a Dios de su mundo, al entender que Dios creó el mundo y lo dejó a su propia suerte. Entonces el ser humano, sus normas, de éticas, sus valores morales, han tratado de buscarlo en su propia limitación. Entonces, la creencia en un Dios personal que creó el universo, que lo sostiene, que lo controla y que permanece con él. Esa es la gran diferencia.
que permanece con Él. Porque los que promueven y creen en el modelo de la iluminación o de la razón, entienden que Dios es trascendente, pero dicen que Dios no permanece con el mundo, que Dios lo abandonó. Entonces, repito, la creencia en un Dios personal que creó el universo, que lo sostiene, que lo controla y que permanece con Él, y donde no hay una separación entre lo sagrado y lo secular. Dios está conectado con este mundo secular. Dios provee los valores para que nosotros sigamos hacia adelante en este mundo. Dios lo provee. Eso es lo que llama el teísmo. Todos cristianos somos teístas porque entendemos que Dios creó el mundo, que Dios es un Dios trascendente, está allá arriba, ¿verdad? Creador. Pero entendemos también que Dios no abandonó el mundo a su suerte. Dios es un Dios inmanente, un Dios que está cerca de su pueblo, que los controla, que les provee. Un Dios infinito, sí, pero un Dios que está ahí, un Dios de cerca, un Dios que está con aquellos que se quebrantan. ¿Cuántas veces tú no has llamado a Dios y Dios ha estado contigo? Ese es un Dios inmanente, es el teísmo. Entonces, el modelo de la razón siguió evolucionando, o sea, siguió hacia adelante siglo tras siglo. Yo estoy tratando de hacer un resumen de algunos 17 siglos. Imposible, pero por lo menos algunas cosas remarcadas. Hay otra manera de verlo, pero por lo menos para que tengamos una idea de cómo llegamos, dónde llegamos. Entonces, el modelo de la razón o de la iluminación siguió evolucionando y terminamos en un modelo secular ateo, que es lo que estamos viviendo hoy, prácticamente. Ahora Dios desapareció, o lo han desaparecido, porque lo sacaron. ¿Están entendiendo? Este sistema sacó a Dios. Claro, Dios no hay nadie que lo saque, pero por lo menos en su filosofía, en sus pensamientos han sacado a Dios del cuadro. Dios sigue ahí y Dios sigue detrás de ellos, inclusive ellos sacando a Dios de ahí. Dios sigue siguiéndolo a través de la persona de Jesucristo para salvación. Amén. Entonces, un modelo secular ateo prácticamente, ahora Dios desapareció, lo que hay es un agnóstico, un signo de interrogación. El agnóstico no es como el ateo. El ateo dice Dios no existe. Sin embargo, el agnóstico dice que no sabe si Dios existe o no. O sea, el ateo tajante el ateo dice Dios no existe. Pero entonces el agnóstico está en el medio del teísta, del cristiano y del incrédulo o del ateo, mayormente el ateo. El ateo dice Dios no existe. El teísta, el cristiano dice Dios existe, es un Dios inmanente, un Dios personal que está cerca de nosotros. El agnóstico, que es el gran daño que le ha hecho todo esto, el agnóstico, de sin, gnosis, de conocimiento, pues se llama agnóstico, dice que no tiene conocimiento, dice, yo no te puedo decir si Dios existe o no. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna evidencia para mostrar eso. ¿Estás testificando? ¿Te has encontrado con personas así? Es parte del sistema. Entonces, como decía, el modelo de la razón sigue evolucionando y terminamos con un modelo secular ateo. Prácticamente ahora Dios desapareció, lo que hay es un agnóstico, un signo de interrogación. El agnóstico no es como el ateo que dice que Dios no existe, sino que no sabe si Dios existe o no. Pues dice, no tendré evidencia para creerlo. Ahora Dios no está. Hay una barrera. Yo no puedo saber si Dios existe o no. Él no se ha comunicado con el hombre. Dios no se ha comunicado con nosotros. El sistema que tenemos ahora no se puede comunicar con el hombre. Él no ha dado evidencia. De modo que hay una barrera para llegar a conocer si Dios existe o no. O sea, esto es una vista panorámica. Dos sistemas. Lo interesante de esto es, como decía, esta es una manera de ver la historia, cómo diferentes modelos de pensamiento han ido cambiando para estar donde estamos. Hoy tenemos un sistema, como decía, secular, el agnosticismo,
yo no sé a quién creer. Yo no te puedo decir, Dios existe. No, yo no te puedo decir eso, pero tampoco te puedo decir que existe. ¿Entiendes? Todo eso, esa mezcla, pero ha venido como consecuencia de eso. Lo interesante de esto es que al principio, cuando empezamos a hablar de esto ahorita, yo mencionaba en el sistema bíblico clásico que cuando el cristianismo influsionó, impactó a Roma, el imperio inmediatamente agarró estos principios bíblicos y lo llevó a cabo toda Europa por muchos años. La Europa vivió el modelo bíblico clásico donde Europa entendía que Dios es trascendente, Dios está allá arriba en los cielos, Dios es infinito, ¿verdad? Y todas esas cosas que trascienden solamente a Él. Pero también Europa creía que sí, que Dios era un Dios personal, un Dios inmanente, un Dios que estaba cerca, un Dios que no había solamente como en el modelo de la iluminación, no un Dios que creó al mundo y lo dejó a su propia suerte. No, Europa decía, Dios creó al mundo, pero Dios no lo abandonó. Sin embargo, siglos atrás, nosotros nos vamos a Europa y nos damos cuenta que Europa está viendo hoy todo lo contrario. Entre los países, otra manera de verlo, de enfocarlo, por ejemplo, es las diferentes épocas que han habido. Y voy solamente, para no ir muy lejos, a la década del año 1960, donde surge el modernismo. O sea, surgen cosas que marcan el inicio de una época u otra, pero tal vez como resultado de todas esas ideas de tratar de sacar a Dios, han traído como consecuencia esas épocas, en el caso de 1960, que donde muchas personas piensan que ahí fue donde empezó el modernismo. El modernismo empieza con la proliferación de los hippies, las bandas y muchas otras cosas, que fue un movimiento revolucionario. Y ahí se le da inicio, muchos piensan, en la década del 60, el modernismo. Luego, más hacia adelante, creo que con la caída de Berlín, si mal no recuerdo, y todos esos acontecimientos, viene el postmodernismo. Pero hoy, en nuestro día, ya hay países que pasaron el postmodernismo, y en ese caso está Europa. Ya ni siquiera es postmoderno, está por encima del postmoderno, donde hay una libertad, señores, donde Dios ha sido sacado del cuadro para ellos, donde está tan arraigado, gracias a Dios, que todavía yo espero que ni siquiera entremos al modernismo nosotros, que sigamos el paleolítico. Yo espero en eso, que sigamos el paleolítico. Sin embargo, en la reunión pasada, hay una hermana que ella estuvo en Europa y yo le decía, ¿tú me puedes dar un ejemplo de lo que tuviste ahí en esos países europeos, de cómo nosotros podemos ver la gran diferencia que ha marcado un Europa que empezó con el sistema clásico, bíblico clásico, creyendo en ese Dios que era Dios quien regía y mantenía con ellos? Sin embargo, esa hermana nos contó que hay un lugar, no recuerdo el país ahora, pero hay un lugar que llama la zona roja, en Holanda. La zona roja. ¿Usted sabe lo que es la zona roja? Un lugar donde tú puedes ir como Dios te echó al mundo. Oye el nombre. Pero además de eso, ¿tú te imaginas aquí? ¿Te imaginas? Bueno, una de las cosas, porque mi familia y yo nos alejamos de los hoteles. Esta es mi convicción, no tiene que ser así. Fue por la lucha que teníamos con los muchachos, con los niños. Cuando iba a la playa era un problema. Tápese los ojos. No podíamos ir a una actividad. Entonces digo, pues yo no voy a tener esto. Decidimos ir a unos lugares así a hacer nuestra propia actividad, porque digo, estoy pagando caro, entonces a la piscina, ve que estás echando. Espérate, los topless, ustedes saben, y el dominicano es un mercado muy bueno para los europeos. Pero dice que en ese lugar también las prostitutas tienen oficinas. Oficina es un negocio.
Entonces tú te preguntas, ¿cómo es que un país tan conservador, que empezó con el modelo bíblico clásico, cómo está ahí? Porque las ideas tienen consecuencias, porque a través de los años se han copiado ese modelo, empezaron confiando en ese Dios trascendente, en ese Dios inmanente que está cerca, pero vinieron los pensadores, comenzaron a decir, Dios no se ha revelado, la verdad está dentro de ti. ¿Y qué comenzó Europa? Desplazando a Dios. Y no solamente Europa, Estados Unidos está por ahí también. ¿Ustedes saben eso? Está por ahí también. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ha sido algo al pasito, pero seguro. Y le damos gracias a Dios. Yo decía ahorita que nosotros todavía no estamos en el modernismo, ojalá. Si eso es modernismo, yo voy a ir para paleolítico. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a aprender candela con piedra. Mira. Si eso es modernismo. Yo sigo a la antigua confiando que Dios es un Dios trascendente, que trasciende, está por encima de todo, infinito, que controla todo, que tiene el control de todo. Pero ese Dios se me ha revelado de diferente manera en la persona de Jesucristo, mayormente a través de la Biblia, de la naturaleza. Es un Dios que está cerca, que me ha dado conciencia, y como cristiano me ha dado el Espíritu Santo para que yo lo pueda conocer, y mis valores morales, éticos, deben venir directamente de nuestro Dios y Padre eterno. Yo sigo arcaico. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, así es como hemos llegado ahí. Entonces, ya para finiquitar nuestra parte, hay variedades, pero mayormente vamos a encontrar estos tres tipos de creencias, aunque en alguna de ellas tenemos variedades, pero hoy no quiero hablar de variedades. Por ejemplo, el creyente, nosotros somos teístas. El creyente afirma que Dios existe. O sea, hay un Dios que existe, un Dios que está por encima de todo, que trasciende, pero ese Dios es personal. Se ha revelado y me ha dado el mecanismo para yo conocerlo. Amén. Es el teísmo, que es lo que nosotros profesamos y vivimos y seguimos agarrados de ahí. Pero está el ateo que dice, Dios no existe. Dios no existe. Pero también está el agnóstico que declara que es imposible saber si Dios existe o no. Está en el medio. Está en el medio ahí y ha sido con todas esas y muchas otras ideas de las que hoy hemos estado viviendo. Y así es como nosotros hemos llegado hasta aquí. Entonces, realmente Dios quiere que podamos nosotros apoderarnos de lo que somos en el modelo bíblico clásico, ¿verdad? De entender que sí que Dios creó el mundo, que Dios trasciende a nosotros, que Dios está por encima, que Dios es un Dios infinito, Dios es un Dios sagrado, pero que ese mismo Dios es un Dios inmanente que está cerca del necesitado. Dios creó el mundo, pero no lo abandonó. Dios sí puso reglas, puso normas, pero Dios no ha abandonado el mundo. Dios sigue ahí. Y de alguna manera, Él nos ha capacitado para que nosotros podamos conocer mayormente a través de su santa palabra. Amén. O sea que Dios es un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y jamás Él nos va a dejar, porque cuando nosotros salgamos de aquí, ahí es que la cosa se va a poner buena, porque vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias por permitirnos mirar atrás en la historia, en siglos de historia. Señor, por darnos un panorama de cómo es que el mundo ha cambiado, cómo el intento de diferentes generaciones de tratar de sacarte, Señor, pero para, Señor, un intento para maldad del mundo. Gracias porque aún, Señor, el mundo te quiere sacar, tú sigues amándolo a través de Jesucristo. Tú no desmayas, tú eres paciente porque tú esperas, tú quieres que todos sean salvos. Tu paciencia, tu longanimidad te hace esperar, pero sabemos que un día tú vas a traer tu justo juicio sobre este mundo. Gracias porque nos salvaste, gracias, Padre, porque nos escogiste y hoy nosotros seguimos confiando
en las manos de un Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero que es un Dios personal. Bendice este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén y amén.